está grabando, ¿sí? Bien. Bueno, muchachos, vamos a conversar acerca de cuáles son los mecanismos que el organismo utiliza para regular la temperatura corporal. Todos ustedes saben, tienen temperatura. La temperatura habitualmente de la persona es algo superior a la temperatura del medio ambiente, pero no, como vamos a ver, no en todos los lugares la temperatura es, en todos los lugares del organismo, la temperatura es la misma. Y eso es lo que vamos a ver, explicar el mecanismo de regulación. El ser humano, como muchos otros animales, es un organismo homeotermo, es decir, es un organismo, perdón un segundito, tengo que poner en silencio esto, es un organismo que mantiene la temperatura relativamente estable en el organismo. Aquí hay un esquema donde habla de los rangos de la homeotermia y aquí esta línea indica la temperatura corporal, entendiendo que la temperatura corporal, si bien es cierto es estable, también tiene lo que se llama un confort térmico. Es posible, no es posible, es probable que ustedes, la mayoría de ustedes, estén en este momento en una situación de confort térmico. No se siente molesta con la temperatura que hay, pero también es muy probable que la temperatura que tengo yo aquí en mi casa sea distinta a la temperatura que tienen ustedes, cada uno en su casa, y que probablemente la ropa que están usando ustedes sea distinta a lo que yo estoy usando. Todo eso influye en la temperatura y entonces la temperatura se mantiene relativamente estable cuando la temperatura del medio ambiente desciende hasta un cierto nivel. No vamos a ponerle cifra a este nivel, sino que la temperatura del medio ambiente disminuye. Si ustedes se van en este momento a la Antártica, probablemente van a tener una temperatura del medio ambiente fuera de las áreas de protección en la Antártica bastante baja. Y entonces el organismo disminuye su temperatura porque es incapaz de mantener la temperatura. Y lo mismo ocurre cuando la temperatura del medio ambiente aumenta mucho. Esta es una situación poco usual, pero no es una cuestión imposible, ¿ya? Cuando la temperatura aumenta mucho, el individuo puede tener un aumento de temperatura corporal y también llevarle a la muerte. En estas condiciones hablamos de hipertermia, en esta otra hablamos de hipotermia. Y aquí yo les quiero explicar esto, porque estamos hablando de TL es igual a TG. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo todo a continuación con detalle, pero esto significa que la cantidad de calor que el organismo produce es igual a la cantidad que el organismo pierde. Por lo tanto, hay un balance regulado de la temperatura corporal. Y entonces, en esta zona se da esta situación de producción y pérdida de calor. Aquí. Cuando pasa de estos límites, la ganancia de calor, la producción de calor o termogénesis es mayor que la termolisis. Entonces, obviamente se produce un desbalance y la temperatura corporal aumenta. Por el contrario, cuando baja de cierta temperatura después del confort térmico, el organismo tiene mecanismos de adaptación. Y si ustedes se fijan por la pendiente de la curva, este mecanismo de adaptación
es más prolongado y probablemente más duradero que este mecanismo de adaptación, cuando esta situación ocurre. Aquí la termogénesis aumenta y es igual a la termolisis. ¿Por qué es igual a la termolisis? Porque la temperatura del medio ambiente está disminuyendo. Pero para contrarrestar ese aumento de la temperatura del medio ambiente, esa disminución de la temperatura del medio ambiente, aumenta la termogénesis. Pero llega un momento en que la persona es incapaz de hacer eso y la temperatura corporal empieza a descender cuando la pérdida de calor del organismo es mayor que la temperatura, que la generación de calor en el organismo. ¿Ya? Eh, esto lo vamos a explicar con más detalle durante toda la sesión, ¿ya? Pero esa es la situación que ocurre. Veamos. Cuando consideramos al organismo, al cuerpo humano, como un cuerpo térmico, si bien es cierto, es un organismo homeotermo, les adelanté que no todas las partes del organismo tienen la misma temperatura. Y desde el punto de vista térmico, entonces, se considera que el organismo está constituido por dos zonas, ¿ya? Imagínense una manzana no una manzana, una naranja de estas cascarudas, ¿sí? Donde está la pulpa, la parte intermedia, que es la parte blanca, y la corteza. Pues bien, el cuerpo humano es, imagínenselo desde el punto de vista térmico, algo parecido a eso. Tiene lo que se llama el núcleo central, que está constituido, aquí representa el cerebro, una parte del cuello, la parte profunda del cuello, las raíces de las extremidades, la zona torácica y abdominal y las raíces de las extremidades por este lado. Esa zona que se conoce desde el punto de vista térmico como núcleo central o homeotermo es el que tiene una temperatura entre 36,5 y 37 grados de manera estable. No importa entonces cuál sea la temperatura que yo tengo aquí en el medio ambiente en este momento, sino que la temperatura que yo tengo en el cerebro o en las vísceras, por ejemplo, corazón, estómago, ¿ya? En esa zona la temperatura es estable y es mayor que la temperatura que tenemos en la superficie. Porque adicional a esto está la corteza superficial. Y la corteza superficial comprende obviamente la piel, toda la piel y las zonas externas a la piel. Aquí, por si acaso, aquí la distancia entre el núcleo y la piel es relativamente corta, como ustedes saben, pero aquí hay una estructura ósea que está siendo aislante del sistema nervioso central. Y por lo tanto la temperatura aquí es críticamente parecida a esta. Y aquí están las otras estructuras. La corteza superficial, entonces, excluida estas zonas que están descritas acá, está constituido por la piel y el tejido celular subcutáneo y las extremidades. Y entonces, si ustedes se tocan la piel, sobre todo en zonas que no estén cubiertas, lo métanse la mano por aquí y se tocan la piel, la temperatura que tiene la piel en esa zona es de alrededor de 20 a 25 grados. Pero es probable que si el ambiente en el que están es muy frío, la piel de las zonas expuestas, por ejemplo, la piel de la cara, la piel de las manos, sea más baja todavía.
Y eso se debe a que el organismo pierde calor, principalmente, casi exclusivamente, a través de la zona de la corteza superficial. Y lo que está más hacia la superficie, obviamente, es la piel. Bien, entonces, desde el punto de vista térmico, repito, hay que considerar al organismo como que tiene un núcleo y una corteza. ¿Y qué es lo que ocurre en ese equilibrio térmico? Para que exista un equilibrio térmico en la zona del núcleo central, nosotros, desde el punto de vista de calor, la producción de calor tiene que ser igual a la pérdida de calor. Ojo, el orden de las palabras tiene que ser ese. La producción de calor es igual a la pérdida de calor y no al revés. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar permanentemente es la capacidad que tiene el organismo de perder calor. Y entonces esa pérdida de calor tiene que ser compensada por la producción de calor. Y formalmente a esta le vamos a llamar termogénesis, producción de calor, mecanismos de producción de calor, y a este le vamos a llamar termolisis o mecanismos de pérdida de calor. Ojo, repito, la producción de calor es igual a la pérdida y no al revés, porque lo que el organismo controla, no es una cuestión exclusivamente, no es voluntario, el organismo controla la producción de calor de manera tal que la temperatura del núcleo central sea estable. Y entonces controla principalmente la producción, también controla la pérdida, como vamos a ver, pero principalmente este es el mecanismo de control. Bien, sigamos, vamos a ver termogénesis y termolisis por separado en detalle. ¿Cómo se logra el equilibrio térmico en el organismo? Es decir, que el núcleo central tenga una temperatura estable a través del control. Lo vamos a volver a revisar esto al final de la presentación. El control de la temperatura está en el hipotálamo, aquí. Entonces, ahí está el hipotálamo, por si acaso, en esa zona. Entonces, cuando hay un aumento de la temperatura, este aumento de la temperatura actúa sobre el hipotálamo y el hipotálamo estimula los mecanismos que facilitan la pérdida de calor. ¿Cómo se pierde calor? A través de la sangre que pasa por la piel. La sangre que pasa por la piel sale del núcleo central y va hacia la periferia, y a través de la sangre se pierde, de la vasodilatación en la piel se pierde calor por sudoración, y lo que vamos a ver también a través de cambios conductuales que el hipotálamo desencadena hacia los niveles superiores y cambia el comportamiento del individuo en relación a la temperatura corporal. Lo vamos a ver enseguida. Con esta actividad que se desarrolla por estimulación del hipotálamo, la temperatura corporal disminuye hasta lo normal y se logra un equilibrio térmico. Por el contrario, si ustedes tienen un equilibrio térmico y que se altera porque disminuye la temperatura del núcleo central, esta disminución de la temperatura va a actuar también sobre el área hipotalámica, donde se controla la temperatura y va a desencadenar una respuesta destinada a disminuir la pérdida y aumentar la producción de calor. Las dos cosas se realizan. Y disminuye la pérdida provocando vasoconstricción en la piel. Ustedes probablemente en periodos muy fríos
se dan cuenta que la piel está de un color más pálido, ¿ya? Y eso es parte por la vasoconstricción en la piel. Los escalofríos son un mecanismo, vamos a explicarlo, un mecanismo de aumento de la producción de calor, la estimulación de catecolaminas y de hormonas tiroideas, aquí está la T4, son mecanismos destinados a aumentar la producción de calor a nivel celular, la producción de calor, la actividad metabólica a nivel celular, y además hay una serie de cambios conductuales destinadas a aumentar la producción de calor y a disminuir la pérdida de calor. Con estos mecanismos, cuando disminuye la temperatura, entonces se trata de controlar disminuyendo la pérdida y aumentando la producción, y eso hace que la temperatura corporal aumente a lo normal y se vuelva a la zona del equilibrio térmico. Entonces nosotros permanentemente estamos en este ciclo. A veces es imperceptible porque el cambio es mínimo, ¿ya? Y nosotros estamos habituados a vivir en un ambiente de confort térmico, ¿ya? Entonces los cambios de control son mínimos, pero este es el mecanismo de control que está funcionando. Entonces, la regulación de la temperatura corporal, fundamentalmente la regulación de la temperatura del núcleo central, eso es lo que importa, la temperatura del núcleo central que se mantenga estable en aproximadamente 37 grados, poco menos, ¿ya? Implica las respuestas fisiológicas que se refieren a cómo se produce la termogénesis, cómo se produce la termolisis y cómo se regula conductualmente el comportamiento, que son los mecanismos que utiliza, como lo mencionamos en la lámina anterior, el organismo para regular la temperatura. Este espacio que está aquí no es que se me olvidó llenarlo. Vamos a ver que después hay otras cosas que considerar más abajo, pero ahora nos vamos a poner énfasis en las respuestas fisiológicas, esta termogénesis, termolisis y regulación conductual, para verlas con un poco más de detalle, ¿ya? Estas son las que vienen después, cuáles son las señales fisiológicas en la regulación, y estas son las que vienen más adelante, el nivel de regulación del hipotálamo. Finalmente vamos a terminar, espero, en los últimos minutos de la clase, con una descripción breve de la fiebre, como un mecanismo de regulación alterada. Veamos, termogénesis. Cómo el organismo produce calor. Y la producción de calor en el organismo se debe principalmente a la actividad metabólica del organismo. Todas las células vivas tienen una actividad metabólica específica. Capturan sustancias nutritivas, y esas que uno le llama sustancias nutritivas, cuando cada célula captura estas sustancias nutritivas, la modifica metabólicamente, realiza cambios bioquímicos en esa estructura, por ejemplo, la estructura de un hidrato de carbono o glucosa. Una molécula de glucosa es degradada bioquímicamente en lo que uno llama las reacciones metabólicas intracelulares. Todas las reacciones metabólicas intracelulares son reacciones metabólicas exotérmicas, es decir, la reacción metabólica no es inocua desde el punto de vista térmico,
porque todas ellas son exotérmicas y en general todas las funciones metabólicas oxidativas para las cuales se necesita oxígeno son exotérmicas. Y entonces en estas reacciones metabólicas aproximadamente un tercio de la energía que está disponible para producirse como consecuencia de la metabolización de un hidrato de carbono, por ejemplo, se transforma en calor en el momento de la reacción metabólica. Y esa producción de calor es la producción de calor que mantiene al organismo principalmente vivo. Todas las reacciones metabólicas, no es algunas. Obviamente algunas células que tienen procesos metabólicos más activos tienen una producción de calor mayor. Mientras más activo es la actividad metabólica, mayor es la producción de calor. Y después, una vez que se produce esta reacción metabólica, que están destinadas a producir ATP, que son el combustible último que utiliza la célula, cuando se utiliza el ATP, parte de la utilización del ATP en las reacciones químicas que se producen en la célula se transforman también en calor. Por lo tanto, todas las células del organismo, todas participan en la producción de calor. El organismo produce una gran cantidad de calor y esa cantidad de calor que se produce no es regulable dentro de los límites normales de funcionamiento del organismo. Hablemos la situación en que ustedes están en este momento. Entonces, después de la vuelta de incorporación, producción de ATP y utilización del ATP, al final se ha llegado a la conclusión que aproximadamente 3/4 partes, 75% de la energía que uno ingiere en los alimentos, piensen, toda la energía que ustedes consumen, se transforma en calor. Porque esa actividad metabólica celular que produce calor y además la actividad muscular, sea que estén en condición sedentaria o que realicen actividad física regularmente, la actividad muscular produce calor, siempre. Entonces, toda esta energía se transforma en calor. Y ese calor que está siendo producido aquí es el calor del cual nosotros hablamos como mecanismo principal de la producción de calor o termogénesis. ¿Bien? Ahora, aquí hay que hacer esta salvedad. Excepcionalmente el organismo captura calor del medio ambiente aéreo o el medio ambiente corporal. Esta es una situación excepcional. Por ejemplo, ustedes, a ver, ¿quién tengo aquí? Ignacio, Javiera, Valentina y Javiera Ovalle, las dos Javieras están aquí. ¿Han ido alguna vez a bañarse en una terma? Yo sí, en Pucón. ¿Sí? Sí. Bien. Ignacio también. Bien. ¿Valentina? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Han ido? Ustedes cuando se meten en la terma, ustedes notan que el agua de la terma está más caliente. Sí. Y durante ese periodo, ustedes, mientras están metidos en el agua caliente y, digamos, en un agua caliente tolerable, porque hay termas que tienen agua caliente que no son tolerables por la piel, porque es demasiado calor, ustedes están capturando calor, están recibiendo calor del agua y la están incorporando al organismo. Y si ustedes se fijan en ustedes o en las personas que los acompañan a meterse al agua,
se nota porque la cabeza, que uno es la que habitualmente mantiene fuera del agua, tiene vasodilatación, cambia de color, la persona se siente de un color, digamos que fluye más sangre a la piel de la cabeza, de la cara. A mí se me ve en la pelada también, pero en toda la superficie expuesta, ¿sí? Eso se debe a que el organismo está captando que hay un cierto desbalance térmico, porque no importa donde ustedes estén, mientras estén vivos, están produciendo calor. Y si además de esta producción de calor, ustedes están capturando calor del medio ambiente, ustedes van a tener un balance positivo de calor y el organismo, como lo vimos anteriormente en una lámina, tiende a perder calor, a poner en juego los mecanismos de pérdida de calor. Cuando el organismo detecta que está siendo incapaz de sostener la temperatura normal, les dice a ustedes, déjense de tontear, y ustedes cambian su comportamiento y se salen del agua, ¿sí? Y entonces desaparece la captura de calor. Algunos valientes, yo no lo hago así, pero algunos valientes se duchan con agua fría saliendo del agua caliente, y eso, ¿qué es lo que hace? Cambia bruscamente la temperatura corporal de una temperatura de calor a una de rápida pérdida de calor. Pero eso depende de lo que ustedes consideran que es confort térmico. ¿Bien? Entonces, el fenómeno de termogénesis es esto. Hay situaciones en que el aire es más caliente, pero esas son situaciones excepcionales en ambientes que también son excepcionales. En Chile, por lo menos, nosotros no tenemos esta situación, excepto, digamos, en algunas zonas del desierto, a ciertas horas el aire es más caliente que la temperatura corporal. Y ahí utilizan ustedes mecanismos conductuales para manejar el desbalance de temperatura. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿No? Ignacio, Javiera. Sí, profe. ¿Sí? Es que a mí me queda la duda si acaso esta termogénesis está regulada solo por el núcleo central o solo se da a nivel del núcleo central. No, el núcleo central es donde toda la temperatura está regulada. El núcleo central no es estable. El núcleo central puede aumentar o disminuir de volumen en función de la producción de calor. Pero todo el control lo tiene el hipotálamo. Y vamos a verlo, digamos, más adelante cuando veamos la segunda parte, que es el mecanismo de control cuando se activa y cuando se desactiva. ¿Ya? Espera todavía un poco en el avance de la clase. Ahora, ¿qué factores aquí afectan a la producción de calor? La producción de calor en el organismo no es estable. Cuando ustedes cuando están en reposo, hay alrededor de una producción, se calcula en este valor, 1.600, 1.700 calorías por día o kilocalorías por día. ¿Ya? Eso significa que es kilocalorías por día. Y pueden ver con más detalle los distintos tipos de actividad física que modifican la producción de calor. Y para eso pueden ver una tabla que hay en el libro de Guyton. Aquí lo tengo para que lo vean. Todo el que estoy viendo yo como referencia es el libro de Guyton de fisiología, ¿sí? En el capítulo 74 se refiere a la regulación de la temperatura corporal, y ahí hay más datos respecto de cuánta cantidad de calor producen las distintas actividades físicas, ¿ya? Entonces,
estos factores, el ejercicio, la actividad física, produce aumento de la producción de calor. La producción de calor también se modifica por la termogénesis química. Y si bien es cierto, no es un mecanismo de control necesaria porque no está regulado así, la estimulación simpática que ustedes no controlan cuando están con una estimulación simpática, si van a la calle, no debieran salir ahora porque vamos a estar en cuarentena, pero si un vehículo casi los atropella, no los atropella, casi los atropella, ustedes tienen como respuesta inmediata una estimulación simpática. Y lo más probable es que como consecuencia de esa estimulación simpática sientan una mayor producción de calor. Y eso se debe a la liberación de catecolaminas que se produce por efecto de la estimulación simpática. Lo mismo la producción de hormonas tiroideas. La producción de hormonas tiroideas está relacionada también con la producción de calor, la actividad metabólica, y por lo tanto participa en la termogénesis química. Sobre todo lo perciben las personas que tienen alteración de la regulación de la función tiroidea. Si ustedes tienen o conocen a alguien que tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo diagnosticado, ¿conocen a alguien? ¿Alguien? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué? ¿Hiper? ¿Hipo? Yo tengo a mi mamá que tiene hipotiroidismo, porque ella no tiene tiroides. No tiene tiroides. Bueno, en ese caso, al haber ausencia de hormona tiroidea, disminuye la termogénesis química que se refiere a esa hormona tiroidea. Y por lo tanto disminuye la producción de calor. Y entonces las personas que están en esa condición andan con mucho frío, ¿sí? Porque sienten que la producción de calor es insuficiente. Y esa es la razón por la cual tiene que tomar todos los días hormona tiroidea en cantidad suficiente para mantener una producción de calor relativamente estable, ¿sí? En los varones principalmente, la testosterona que se produce a partir de la pubertad y durante toda la vida adulta del individuo es un mecanismo que estimula la termogénesis química, ¿sí? También. Cuando la temperatura corporal baja mucho, se estimula, hablamos de esto, se estimula el hipotálamo posterior, donde está el control de la temperatura, y el organismo desarrolla escalofríos. Es probable que todos ustedes hayan tenido escalofríos, ¿sí? El escalofrío, ¿en qué consiste? En que la musculatura estriada se contrae y se relaja sin que exista como consecuencia de esa estimulación de la musculatura un fenómeno, se desencadena un fenómeno mecánico. No ocurre esto, sino que se contrae así la musculatura estriada y esa contracción y relajación aumentan la producción de calor, ¿ya? Entonces, los escalofríos están destinados a aumentar la producción de calor cuando ustedes detectan, cuando su organismo detecta que hay una leve o marcada disminución de la temperatura corporal. Si ustedes se meten en agua fría, probablemente a los pocos segundos o minutos van a entrar en sensación de frío y con producción de escalofríos de manera tal de aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Toda esa situación se debe a una estimulación del hipotálamo posterior. Finalmente, hay otros factores que modifican la producción de calor. El sueño, cuando ustedes duermen, el metabolismo basal, la producción de calor normal que tienen todas las células del organismo, que fue lo que vimos recién al comienzo, disminuye y entonces tiende a disminuir la temperatura corporal. Esa es la razón por la cual cuando ustedes duermen o van a dormir, ustedes se preocupan de que
los mecanismos protectores de la pérdida de calor estén activos. Y entonces se colocan ropa adicional si la temperatura ambiental es muy fría, porque si no se van a helar. Cuando la temperatura, como en verano, no siempre en esta zona, pero en verano la temperatura ambiental está mayor que en invierno, uno puede soportar esta disminución del metabolismo basal que se produce en el sueño con menos ropa protectora para la pérdida de calor. Los procesos digestivos también modifican la producción de calor. En general, tienden a aumentar la producción de calor en la zona del aparato digestivo. Entonces, cuando les ocurre a ustedes algo parecido a esto, ustedes se quedan dormidos sin una protección ambiental apropiada, ropa poco apropiada, etcétera, lo que van a hacer, no van a despertar no por la incomodidad, sino que van a despertar por la disminución de la temperatura corporal. Pregunta freak de esa lámina. ¿Qué estaba estudiando el sujeto? Anatomía. No. ¿Por esto dice usted? Porque yo creo que con anatomía cualquiera se queda dormido, ¿no? Buena observación. Ya. Sigamos. Entonces, estos son factores que afectan el metabolismo y por lo tanto afectan a la producción de calor. La aumentan o la disminuyen. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora los mecanismos de pérdida de calor. ¿Cómo el organismo pierde calor? Esta pérdida de calor o termólisis siempre es por transferencia de calor al medio ambiente. Siempre. Al medio ambiente que los rodea. Puede ser un medio ambiente aéreo, que es lo habitual, o al medio ambiente de agua, pero siempre es por transferencia de calor. Entonces uno produce calor y transfiere calor al medio ambiente. Uno está siempre transfiriendo calor. Y todo el calor producido en el núcleo principalmente, pero ya hemos conversado, todas las células del organismo producen calor, ¿ya? Este calor producido es transferido a la corteza por vía sanguínea. La sangre, además de ser vehículo para la transferencia de gases, etcétera, ahora le encontramos otra función porque permite la transferencia de calor en el organismo. Entonces, la sangre del núcleo central, que está a 36, 37 grados, al pasar a la periferia, a la piel, transfiere calor al medio ambiente. El calor se transfiere por la superficie corporal, toda la superficie corporal, ¿ya? Dependiendo de la posibilidad de transferir calor. Y entonces, esta cantidad de sangre que pasa hacia la piel determina la velocidad de transferencia de calor. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de calor y la cantidad de calor que se pierde, por lo tanto, por la piel, va a depender de la velocidad de transferencia, la cantidad de sangre que pasa por esa área. Bien, ahora, esta transferencia de calor se hace al medio ambiente siempre. Y aquí tiene un rol el sistema nervioso simpático, porque ustedes se acuerdan que el sistema nervioso simpático modifica el flujo sanguíneo en ciertas áreas. Y entonces en la piel el sistema nervioso simpático modifica la cantidad de sangre que pasa por la piel. Y si el simpático se activa, los vasos sanguíneos en la piel se contraen
Y si se contraen los vasos sanguíneos, pasa menos sangre. Y si pasa menos sangre, se pierde menos calor. Por el contrario, la disminución de la actividad del simpático principalmente, el parasimpático algo tiene que ver, pero la disminución de la actividad del simpático produce vasodilatación, favorece la vasodilatación y por lo tanto la transferencia de calor al medio ambiente. El rol del simpático es fundamental en esas condiciones. Y entonces, ¿cómo el organismo pierde calor a través de la piel? Esto es un estudio clásico que tiene muchos años ya y digamos, se le van agregando algunos detalles, pero el organismo pierde calor por radiación. Vamos a estudiar cada uno de estos mecanismos de pérdida de calor con un poco más de detalle. Vamos a explicarlo con un poco más de detalle. Se pierde calor por radiación. Uno está permanentemente irradiando calor y algunos, de repente uno puede darse cuenta de eso. También se pierde calor por evaporación. La pérdida de agua en la superficie de la piel, que dijimos es permanente, permite que cuando el agua que se pierde se evapora, se transfiera calor al agua y por lo tanto se pierde calor por ese mecanismo. Todo esto lo vamos a ver con más detalle enseguida. En este momento estamos enumerando. Además, se pierde calor por convección. Esta convección es convección del aire de manera tal que ustedes saben que como principio físico fundamental, cuando el aire se calienta, disminuye su peso específico y sube. Y entonces el aire cuando pasa por aquí se calienta y cambia de posición. Eso significa que se pierde calor por convección. Finalmente, como mecanismo de pérdida de transferencia de calor, está la conducción de calor, que es la transferencia de calor directa a la superficie en la que ustedes están. Por ejemplo, cuando ustedes se meten a la cama y la cama está más fría que todo el resto del organismo, ustedes están transfiriendo calor a la superficie de la cama. Afortunadamente, las camas están hechas de manera tal de que la transferencia de calor se equilibra rápidamente y ustedes pierden poco calor, pero pierden poco calor por conducción. Pero si ustedes, por ejemplo, se sientan en una silla metálica, ustedes notan que la silla está fría y transfieren calor a la silla, ¿sí? Hasta que la superficie de la silla adquiere la misma calor, la misma temperatura de la zona en que ustedes están sentados. En fin, entonces vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos mecanismos de termolisis o de pérdida de calor. El organismo pierde calor porque el cuerpo irradia calor de una manera similar a como una estufa irradia calor. Aquí tenemos una dificultad porque esta estufa no tiene capturador de partículas y lo más probable es que esté emitiendo partículas en exceso, pero vamos a obviar esa parte. La combustión de la leña produce calor, ese calor calienta la superficie metálica de la estufa y esta superficie metálica de la estufa transfiere calor al medio ambiente, ¿sí? Este fenómeno se llama radiación. Y aquí se refiere eso al primer principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, aquí hay
un análisis de las pérdidas de calor en las superficies determinadas mediante la captura o detección de la pérdida de calor por radiación. Y entonces fíjense en este animalito que está aquí, cuáles son las zonas de la piel más expuestas al medio ambiente y por lo tanto aquellas zonas donde se pierde calor. Aquí está la boca, los ojos y la zona de las orejas. El resto está protegido está cubierto de pelo y entonces la pérdida de calor es relativamente baja. En cambio, esos colores clarísimos detectan pérdida de calor aguda. Aquí hay otro ejemplo, la mano de un sujeto que tiene una lagartija. La lagartija es heteroterma y tiene sangre fría, y por lo tanto la pérdida de calor de la lagartija aquí es muy baja aquí. En cambio, la superficie de la mano del sujeto, esta superficie, está expuesta la piel al medio ambiente, por lo tanto en esa zona se pierde gran cantidad de calor. Estamos por aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, del total de calor que se pierde en el organismo, aproximadamente el 60% se pierde en forma de radiación, principalmente por el espectro infrarrojo. 60% se pierde en radiación. Si ustedes tienen, a ver, para que perciban esto, si ustedes tienen una persona que tiene fiebre en las proximidades, acérquense a esa persona que tiene fiebre y perciban cómo pierde calor por radiación, acercando la mano, no tocando la piel, sino que acercando la mano en la piel para que se den cuenta de la temperatura que hay. Si ustedes lo hacen con una persona que no tiene fiebre, ocurre que esa persona que no tiene fiebre tiene la misma temperatura de ustedes, y entonces ustedes no van a percibir una diferencia de calor, porque cuando ocurre esto, ustedes están percibiendo en sus detectores de temperatura una diferencia de calor entre la temperatura de la persona que tiene, que está con fiebre, y la temperatura que ustedes tienen como referencia, ¿ya? Entonces, el 60% se pierde en forma de radiación. La principal forma de pérdida de calor, entonces, es por radiación del organismo al medio ambiente. Profe, Sí, dígame. una preguntita. ¿A mayor pérdida de calor, más rápido el metabolismo o no necesariamente? A mayor pérdida de calor, el organismo aumenta la producción de calor. El objetivo del sistema de termorregulación, el que estamos viendo, es mantener la temperatura del núcleo central estable. Entonces, si usted está perdiendo más calor o perdiendo calor más rápidamente, supongamos que se mete en una tina con agua fría, ¿ya? Usted pierde calor más rápidamente, su organismo va a responder de manera tal de disminuir la pérdida y aumentar la producción de calor. ¿Para qué? Para que la temperatura del núcleo central se mantenga estable. Mientras eso ocurra, usted va a estar, desde el punto de vista térmico, estable, ¿sí? No significa que no va a tener frío, significa que va a estar estable. ¿Bien? Laura. Sí, pero mi duda es como a nivel como de metabolismo, ¿se mantiene igual o va a cambiar? No, pues, no, también cambia. La actividad metabólica cambia. Por ejemplo, cambia
Se estimulan los escalofríos. Si usted tiene una disminución de la temperatura del núcleo central, se estimulan los escalofríos. Y eso significa aumentar la actividad metabólica. Los músculos se contraen y se relajan, aumentando el consumo y la actividad metabólica y por lo tanto aumentando la producción de calor. La actividad muscular produce calor. Usted va a tener una mayor liberación de catecolaminas. Probablemente va a tener una mayor liberación, de hormonas tiroideas. Y también va a tener una mayor liberación de catecolaminas para producir vasoconstricción y por lo tanto atenuar o disminuir la pérdida de calor que se está produciendo por radiación al disminuir la cantidad de sangre que pasa por la piel. Ya, muchas gracias. Ya, entonces el segundo mecanismo de producción de calor es el de la que vamos a conversar, es el de la conducción. Y la conducción tiene aquí la primera, la lámina anterior. Esa, ¿ya? Muestra el ejemplo nomás, cómo se conduce el calor a través de una superficie. Es por contacto directo de la superficie que tiene una cierta temperatura y que ustedes van a transferir calor. Este mecanismo de conducción sirve para perder calor o puede servir para capturar calor. Es una transferencia de calor directa. Puede ser transferencia hacia la superficie o transferencia hacia el organismo. Directa del organismo hacia la superficie de otro cuerpo. Habitualmente esta es la conducción desde el organismo hacia otro cuerpo, pero el fenómeno inverso también es posible. Aquí está un ejemplo, si a ustedes se les ocurre tomar un trozo de hielo, ¿ya? Y lo tienen en la mano, ustedes tienen transferencia directa del calor al hielo y pierden calor bruscamente por una pequeña parte de la superficie corporal, que es la parte de las manos que están expuestas. Y esa zona de las manos expuesta a esa transferencia de calor va a tener una reacción local específica por aumento exagerado de la transferencia de calor. ¿Sí? Cuando ustedes se colocan en una playa, aquí a descansar sobre una superficie de arena fría, ustedes están transfiriendo calor a la superficie de la playa. De la misma manera, ustedes pueden capturar calor colocándose en una superficie de la playa que está más caliente que su organismo. Y entonces ustedes atenúan ese cambio colocando habitualmente una toalla entre medio. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo de la playa. Ahora, la pérdida de calor por conducción se hace también al aire. ¿Ya? Uno conduce hacia las superficies, que es lo que uno habitualmente ve, pero el aire también es una estructura que tiene masa, más liviana que cualquier otra de las superficies, pero también uno transfiere calor a las moléculas de aire que lo rodean, ¿sí? Y esas transferencias a objetos son mínimas. Esta es su transferencia de calor. La transferencia de calor a la silla que yo les decía, etcétera, son mínimas. Cuando ustedes se ponen ropa en la mañana, transfieren calor a la ropa que está fría, ¿ya? Transfieren calor al agua fría que toman, si es que toman agua fría, transfieren calor a una silla cuando se sientan, etcétera. Pero estas transferencias o pérdidas de calor son mínimas en el organismo. La mayor pérdida de calor por conducción es al aire, pero es solo un 3% del total de pérdida de calor. También es una pérdida de calor baja, ¿sí? Ahora,
si ustedes la transferencia de calor, ustedes la aumentan, si aumentan la transferencia de calor al agua, porque el agua es más densa como estructura física que el aire, y por lo tanto la transferencia de calor es mayor. ¿Sí? ¿Se han estado alguna vez en una situación parecida a esta? Sí, no, sí, Ignacio. ¿Quién más? ¿Nadie más se ha metido al agua así? Ignacio Muñoz dijo que sí. Javiera, Valentina, Laura. ¿Quién más tengo por aquí? Abdías, Javier Ovalle, Sebastián Lascano, Diego Andrade. ¿Han estado en alguna situación parecida a esa? Lo que ocurre, gracias Javiera, lo que ocurre en esas situaciones es que ustedes aumentan mucho la pérdida de calor y se meten al agua cuando ustedes sienten calor. Su organismo les dice que la temperatura del núcleo central es mayor y ustedes saben escuchar ese clamor que les hace su organismo a través del hipotálamo, y ustedes se meten al agua para aumentar la pérdida de calor rápidamente. ¿Sí? Ahora pregunta Frick de esta lámina, ¿eso qué es lo que es? ¿Quién se atreve a aventurar? Véanla con más detalle y después me cuentan. Tercer mecanismo de calor que vamos a conversar de pérdida de calor, es la convección, que les dije yo es el movimiento que se produce en las moléculas por efecto de la temperatura. ¿Ya? Lo que está poniéndose en evidencia aquí es lo mismo que ustedes pueden hacer en su casa, observando cómo se produce convección en el agua cuando el agua se está calentando. Pongan a calentar en un jarro, en una pequeña olla para que no pierdan mucho calor. Pongan a calentar agua y observen el agua. Porque normalmente ustedes van a colocar el calor, la fuente de calor por debajo, y el agua se va a empezar a calentar. Observen el agua para que vean que el agua empieza desde la superficie inferior, empieza a subir, aquí pierde algo de calor y vuelve el agua a subir aquí. Lo mismo ocurre con el aire, con las moléculas de aire. Y entonces la convección es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido, aire o agua, en la superficie corporal. Esto no es menor en el organismo, porque si bien es cierto la convección al aire, la pérdida de calor por convección al aire es escasa, la pérdida de calor por conducción y por convección en el agua es relativamente alta y puede representar hasta un 15% de la pérdida de calor cuando es al agua, pero cuando es al aire es relativamente escasa, porque además ustedes están impidiendo normalmente la conducción del calor al aire porque usan ropa. Cuando ustedes están usando ropa, por ejemplo, yo estoy impidiendo que las moléculas de aire entren en contacto directo con la superficie de mi piel, y por lo tanto la pérdida de calor es menor. Yo tengo pérdida de calor al medio ambiente por convección, aquella que se produce en la superficie que tengo expuesta, las manos, la cara, etc.
pero no habiendo superficie expuesta, esta convección disminuye muchísimo. ¿Sí? Profesor, Sí, dígame. ¿a qué se Javier. refiere con que, por ejemplo, un ejemplo de la convección en aire? La convección al aire está siempre presente, pero lo que pasa es que primero es muy pequeña y en segundo lugar no tenemos forma de ponerla en evidencia así fácilmente, ¿ya? Aquí yo estoy exagerando al poner una fuente de calor para que se mueva el aire, pero en este momento yo estoy perdiendo calor por convección porque una molécula que se ubique aquí, la molécula va a tener, supongamos, 10 grados de temperatura ambiental 10 grados. La molécula de 10 grados se va a ubicar aquí, una molécula de aire, ¿ya? El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, ¿ya? Una molécula de aire o una pequeña porción de aire va a estar aquí, se va a calentar porque la superficie de la piel mía debe ser del orden de los 20 grados, ¿ya? De 10 grados va a pasar a 20 grados y por lo tanto, como se calienta, va a salir la molécula de aire, va a subir y se va a mezclar con otras, va a bajar la temperatura, va a volver y va a estar de nuevo, voy a hablar de la misma molécula, aquí en 10 grados, ¿ya? Y yo le voy a transferir calor porque tengo 20, le transfiero calor, la molécula sube, se enfría, baja y vuelve. Y entonces se está produciendo un movimiento de moléculas de aire a partir de la superficie que yo tengo expuesta aquí. Gracias, doctor. ¿Estamos? Ya. La convección también se produce con el efecto viento. A ver si hay alguna persona de ustedes que haya ido a la zona austral, principalmente Punta Arenas, poniéndolo como ejemplo, ¿ya? La zona de Punta Arenas, ustedes saben que hay muy ventosas, corre mucho viento ahí. Y el viento, obviamente, es un viento frío en esa zona. Y entonces, cuando ustedes están expuestos al viento, la pérdida de calor es mucho mayor y por eso la sensación de frío es mayor cuando hay viento que cuando no hay viento, ¿ya? El viento enfría a la superficie corporal más rápidamente que cuando no hay viento, a la misma temperatura ambiente. No es lo mismo 5 grados de temperatura con viento que 5 grados sin viento. A 5 grados con viento se percibe más frío. Y el efecto viento está descrito como, digamos, como dato de relación, es que mientras mayor es la velocidad del viento, más se enfría el organismo, porque las moléculas se desplazan más rápidamente desde la superficie, ¿ya? Ahora aquí tenemos otro efecto más claro de convección. ¿Se acuerdan esta qué escena es? ¿Se acuerdan o no? Ignacio, Javiera, Valentina. ¿A qué corresponde? A la película del Titanic. Fíjense que la película del Titanic es muy útil para hablar de termorregulación. Este es una de las situaciones. Aquí está la niña y el joven en la proa del barco midiendo la temperatura ambiente. Digamos, esto como es una película, yo no diría que uno a la situación en que estaban en un ambiente rodeado de témpanos, por lo tanto la temperatura debe haber estado del orden de los 4 grados y la ropa que tenían
por lo menos la que tenía la niña, era relativamente inapropiada para esa temperatura ambiental. Pero bueno, eso vamos a dejarlo como una particularidad de la dirección de la película. Pero ese es el mismo efecto viento que uno siente, ¿ya? Ahora, el cuarto mecanismo de pérdida de calor es la evaporación. Y aquí tenemos que hacer una consideración mayor. Llevamos 1 hora, nos falta todavía un buen rato. ¿Quieren descansar un rato? Sí, no, yo, por mí no. Ya, pues hablen. Profesor, pero una consulta más o menos, ¿hasta qué hora tiene pensada la clase? Por lo menos media hora más. Ya. Es que no quiero pedirles un tiempo extra de clase, entonces quiero avanzar lo más rápido posible. Sí, ahí en el chat están diciendo que sigamos nomás. ¿Sigamos? Ya. Bien. Entonces, la evaporación es el sistema más efectivo para aumentar la pérdida de calor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aumentan la temperatura del agua y el agua se evapora, por cada gramo de agua, supongamos 1 gramo de agua que se evapora, se pierde una cantidad importantísima de calor, 0,58 kilocalorías. Entonces, si ustedes piensan que ustedes están perdiendo agua por la superficie corporal en el día, ustedes pierden en el día por la superficie corporal solo por lo que se llama la perspiración insensible. Cuando vimos pérdidas de agua, hablamos de esta pérdida de agua insensible. Se pierden 12 a 16 calorías por hora en el organismo por este mecanismo de evaporación del agua. Cuando ustedes se colocan un plástico, por ejemplo, encima, el plástico se humedece por dentro, ¿sí? Y esa humedecida por dentro se debe a que el agua que ustedes están perdiendo de manera insensible se pierde. Se llama perspiración insensible precisamente por eso, porque ustedes no se dan cuenta de la cantidad de agua que están perdiendo a través de la superficie de la piel. Esta perspiración es distinta de la sudoración, de la pérdida de agua por sudoración. Ustedes en este momento lo más probable es que están perspirando, pero no están sudando, ¿sí? La pérdida de agua por sudoración es muy importante porque se puede perder una cantidad de sudor importante si se hace una actividad física muy fuerte. Por ejemplo, no sé, los jugadores de Colo-Colo en el último partido, los jugadores de Ñublense en el partido que le ganaron a Copiapó, ¿sí? Jugaron muy fuerte, provocaron una gran cantidad de calor, produjeron una gran cantidad de calor por la actividad física y por lo tanto el organismo, para mantener la regulación térmica, provocó una sudoración importante, ¿ya? Y aquí el ejemplo de la foto son sujetos que participan en las maratones. La maratón son alrededor de 3 horas y media corriendo a un ritmo relativamente importante, producen gran cantidad de calor y las personas sudan. Se nota porque las personas en esa condición, después del ejercicio físico, se les nota el agua en la superficie corporal. Están sudando. Se puede alcanzar una pérdida por este mecanismo de sudoración, una pérdida de alrededor del 22%. 22% del total de agua
de calor que se pierde puede alcanzarse por la sudoración. Aumenta también, obviamente, la radiación y la convección del aire, pero todos los mecanismos aumentan, pero este aumenta mucho por la evaporación del agua, ¿ya? Cuando ustedes ponen, por ejemplo, un plato con agua al sol, ustedes van a darse cuenta que la temperatura mientras hay agua en ese plato con agua, la temperatura del agua no está caliente, pero en la superficie del agua se está evaporando agua y por lo tanto está perdiendo calor esa agua que queda en el plato. Entonces el agua del plato se pierde calor. Y por eso se mantiene fría. Este es el mismo mecanismo que se utiliza para enfriar sandías en verano en la playa. El que quiera saber cómo lo hacen me pregunta después. Doctor, sí, diga. no sé si habrá mencionado, pero ¿a qué se refería con eso de la ventilación? Aproximadamente un 5%. En que cuando usted ventila, cuando usted entra y bota aire, usted pierde agua por la vía aérea. Y esa pérdida de agua por la vía aérea es por evaporación del agua. Y entonces, como usted está perdiendo permanentemente agua por la vía aérea, usted está perdiendo calor. Si usted hace esto, a ver, haga esto, ¿sí? Usted nota que hay pérdida de agua porque se empaña la superficie fría del teléfono, ¿sí? Esa pérdida de agua también hay que considerarla como pérdida de calor. Pero esa pérdida de calor es constante. Usted está ventilando, no importa qué actividad esté haciendo, siempre está perdiendo ese calor de manera tal que es parte del calor, de la temperatura de base que usted está perdiendo. Y aquí, para atenuar la evaporación o para facilitar la evaporación, esto es lo que hacen los corredores de maratón cuando están corriendo. Se mojan la superficie corporal, ¿sí? Y al mojarse la superficie corporal favorecen la evaporación y por lo tanto la transferencia de calor al medio ambiente. ¿Sí? Ya. Ahora terminamos la termolisis, los mecanismos de termolisis, pero hay mecanismos de termolisis o termogénesis que ustedes realizan como consecuencia de cambios conductuales. Ahora que se acerca el verano, ustedes, las damas y los varones, cambian el tipo de ropa. Se colocan ropa más suelta, se colocan menos ropa, eligen ropa que tenga textura y grosor más delgados, como esta camisa o este vestido, etcétera, de manera tal de que la transferencia de calor del organismo al medio ambiente se facilite. Por lo tanto, la selección del tipo de ropa y del color de ropa no es una cuestión al azar determinado por la moda. Está determinado por la experiencia que ustedes tienen y que cuando se acerca el calor va a estar aquí. Si ustedes van a una zona donde la temperatura corporal, la temperatura del medio ambiente es mayor, supongamos que, no se los recomiendo, pero se van a Brasil, a una playa en Brasil, en este momento donde están empezando ya el verano, van a ir con menos ropa que esto. Lo más probable van a usar poleras sin manga o simplemente sin polera para mostrar los músculos criados en pandemia y con un pantalón corto, exponiendo la mayor parte de la superficie corporal al aire para facilitar la transferencia de calor al medio ambiente. Esto es parte de los cambios conductuales que se producen.
En cambio, en invierno, ustedes usan colores primero oscuros y la textura de la ropa es absolutamente distinta, que disminuye la pérdida de calor. Usan lana o usan otro tipo de fibra que tiende a mantener, a generar una capa de ropa mayor y más fácilmente controlable la pérdida de calor. Y lo mismo en los jóvenes. El color de la ropa más oscura en invierno es parte de los cambios conductuales que se determinan en esas condiciones. Otros cambios conductuales están, por ejemplo, protegerse las superficies expuestas. Ustedes utilizan bufanda, se tapan la mitad de la cara, por lo menos, se tapan la cabeza con un gorro. Hacen un cambio conductual en su vestimenta destinado a disminuir la superficie corporal. Ustedes no están pensando en disminuir la superficie corporal, sino que están pensando en el frío que van a tener si salen, si se exponen hacia el aire y lo más probable es que usen guantes también. O aumentar la ganancia de calor. Ustedes toman la taza así y transfieren calor desde la taza a sus manos como un mecanismo de ganancia de calor. Yo sé que no me van a decir, no, pero eso no lo hace uno inconscientemente. Claro, inconscientemente, porque el hipotálamo los induce a realizar estas acciones destinadas a aumentar las ganancias o a disminuir las pérdidas de calor. Estas también son acciones destinadas a aumentar las pérdidas o disminuir las ganancias. ¿Sí? Esto ocurre en distintos lugares como ese mecanismo. O aquí también, de repente, en esta época de verano, ustedes van a aumentar las pérdidas de calor y a disminuir las ganancias de calor. Otro cambio conductual es el cambio de vestimenta, o el cambio de hábitat. La persona que está dentro de un iglú está a una mayor temperatura que el iglú, aun cuando el iglú esté hecho de hielo. Mientras el agua del hielo no se evapore, y no se va a evaporar porque la temperatura ambiental es muy baja, la temperatura dentro del iglú va a estar relativamente más alta y entonces permite que la persona esté más confortable dentro del iglú que fuera del iglú. La pérdida de calor es menor. Y aquí hay otros ambientes donde uno puede cambiar de hábitat para mantener el confort térmico. ¿Les parece ese como para ir a pasear? Muy lindo. ¿Y ese? Porque uno puede tener ese efecto también, ¿no? De cambio de hábitat. Tan fuerte es el calor, si ustedes no se protegen, que pueden conducirle a un golpe de calor y la muerte. Ya, vamos a seguir. Vamos a hablar de regulación de la temperatura. Esto acá es lo que acabamos de ver. Todo esto. Ahora, lo que tenemos que ver son las señales fisiológicas. Esto es relativamente corto. ¿Cuáles son las señales fisiológicas que llegan al hipotálamo? El hipotálamo tiene dos tipos de señales, lo que se llaman las señales periféricas y las señales centrales. La señal central es la sangre que le llega al hipotálamo. Esa es la señal fisiológica central. No es la temperatura de la sangre que le llega al hipotálamo. Y las señales periféricas son principalmente de la piel, aun cuando las vísceras también envían señales de temperatura periférica. Y entonces el hipotálamo balancea la señal periférica con la señal
interna de la sangre que le llega al hipotálamo y determina cuál es el tipo de respuesta. Veamos primero la temperatura del núcleo. El núcleo preóptico del hipotálamo y el hipotálamo anterior, la zona del hipotálamo, donde se produce la temperatura, responde de la siguiente manera. Estos son estudios fisiológicos bastante antiguos. Si se enfría el hipotálamo, es decir, la sangre que llega al hipotálamo está más fría que lo habitual, la respuesta del hipotálamo es para que el organismo aumente la producción de calor y disminuya la pérdida de calor, por varios mecanismos que hemos hablado ya de termogénesis y termolisis, controladas a partir del hipotálamo. Por el contrario, si la temperatura del hipotálamo aumenta, aumentan los mecanismos de pérdida de calor y se activa principalmente a partir de ahí la sudoración. Ahora, en el hipotálamo se habla de lo que se llama el punto de ajuste. Este es un esquema que aparece en Guyton. El punto de ajuste es aproximadamente 37,1 grados Celsius. Entonces, si la temperatura de la sangre que llega es mayor que 37,1, aumenta la pérdida de calor. Si la temperatura que llega es menor que 37,1, estos son los estudios fisiológicos que se hacen con respecto a la temperatura, aumenta la producción de calor. Entonces, estos son dos datos referenciales de laboratorio y que después se traducen en una cosa parecida a esto. Si aumenta la temperatura, se desencadenan aumentos de las pérdidas de calor y da sudoración. ¿Ya? Aumento esta situación, aumenta la pérdida de calor. Si disminuye la temperatura del hipotálamo, aumentan los mecanismos de producción de calor y aquí está esquematizado como los escalofríos. Aumenta la termolisis, aumenta la termogénesis, de manera tal de que la temperatura que llega de la sangre que llega aquí es la más estable posible en 37,1. Esta respuesta puede ser mayor o menor dependiendo del cambio de temperatura. Pero habitualmente uno está aquí. En ese rango está funcionando el hipotálamo permanentemente. Ahora, la señal que llega desde la piel llega a través de receptores térmicos, que son células especializadas en captar diferencias de temperatura. Y hay dos tipos de corpúsculos que se detectan en la piel, probablemente ustedes los vieron en histología, son los corpúsculos de Krause y los corpúsculos de Ruffini. ¿Ya? Los corpúsculos de Krause son más abundantes, que son los receptores para el frío. ¿Ya? Los receptores para el frío son más abundantes que los receptores de temperatura. No están distribuidos homogéneamente en todo el organismo. En todo el organismo hay, pero no están distribuidos homogéneamente. Y entonces hay habitualmente 3 a 5 receptores por centímetro cuadrado en los dedos, por ejemplo aquí. En cambio, hay menos de un receptor por centímetro cuadrado en la zona del dorso. Y entonces, mientras más receptores de temperatura, de frío hay en la superficie corporal, más sensible es esa zona a los cambios de temperatura que se detectan. 15 a 25 receptores por centímetro cuadrado percibe uno en los labios, en los genitales, de los corpúsculos para frío. Ustedes
Si han dado un beso, por ejemplo, en los labios para ver la temperatura en los labios, se dan cuenta del cambio de temperatura que tienen los labios del oponente, ¿sí? Y esa diferencia se percibe a través del número de receptores para el frío que se estimulan. Sin embargo, estos receptores para el frío se adaptan. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha practicado pesca de río? ¿En que hay que meterse al río para pescar? ¿Sí? ¿No? Porque cuando uno se mete en primer lugar al río, yo he sido pescador, se mete al río, uno percibe el frío del agua. Uno dice, se le enfrían hasta los tuétanos. Pues bien, al poco rato de estar en el agua, uno deja de percibir el frío, porque estos receptores al frío se adaptan a la temperatura y dejan de emitir señal por efecto de la temperatura. Es un fenómeno de adaptación típico de muchos de estos receptores sensitivos. Por el contrario, los receptores al calor, que son los llamados corpúsculos de Ruffini, ¿ya?, tienen una velocidad de conducción más lenta. Estos conducen muy rápidamente la señal, ¿ya?, y se estimulan por estiramiento y presión de la piel y de las cápsulas articulares. Se detecta eso. Y la mayor frecuencia de aparición de estos corpúsculos está en la zona del dermis, en el lecho unguial y en las cápsulas articulares. Por ejemplo, en el lecho unguial, debajo de las uñas, se detecta mucho la temperatura. Y eso, si han visto películas de terror, se darán cuenta que es una de las torturas preferidas de la gente. Le meten un palo, puede ser un mondadientes caliente debajo de la uña, y el receptor de calor es tan sensible y es tan grande la cantidad de temperatura que produce un dolor muy intenso. Iba a decir un dolor exquisito, pero mejor hablar de un dolor muy intenso por el efecto de la presencia del corpúsculo de Ruffini. También se da en las cápsulas articulares, etc. Y además hay receptores del dolor, que son terminaciones sensitivas libres, que se activan cuando los cambios de temperatura son muy excesivos. Cuando ustedes se caen o meten la mano en agua helada y la dejan ahí, en agua con hielo, por ejemplo, hagan la prueba, tomen un vaso de agua con hielo y metan la mano para que vean cómo se estimulan los receptores de Ruffini, de Krause, y los receptores al dolor si ustedes mantienen la mano en el agua fría. Ahora, ¿por qué la importancia de la piel? Porque cuando hay calor y la temperatura de la sangre tiende a aumentar, a partir del hipotálamo salen las respuestas que afectan a lo que ocurre en la piel, facilitando la pérdida de calor por vasodilatación y por sudoración. En cambio, cuando hace frío, la piel percibe el cambio de temperatura y envía la señal acá y le dice al organismo, la piel está muy fría, se está perdiendo mucho calor por la piel, y los receptores de tejidos profundos también detectan ese cambio aquí y le envían señal al hipotálamo, y la respuesta del hipotálamo es, a partir de la respuesta del hipotálamo, hay vasoconstricción cutánea, temblor muscular o escalofríos, se inhibe la sudoración, etc. ¿Ya? Como mecanismo de defensa a la pérdida de calor exagerada. El tema es que como la superficie de la piel es muy grande,
la gran cantidad de vasos superficiales en ella hacen que la piel sea un excelente órgano para regular la temperatura, sea porque facilita la pérdida de calor o porque inhibe, aquí estaba la pérdida de calor, o porque inhibe la pérdida de calor. Por lo tanto, la piel es un importante órgano para regular la temperatura corporal. Y aquí hay una lámina que encontré donde se detecta a través de detectores infrarrojos. Lo que están detectando es temperatura por radiación bajo diferentes estados de ánimo en las personas, ¿ya? Y cómo los diferentes estados de ánimo generan diferente irrigación de la piel y por lo tanto distribución de la temperatura en la piel. Fíjense, una persona neutra. Pero fíjense, una persona que está experimentando sentimientos de amor, cómo tiene el estado de ánimo y la distribución de la temperatura en la piel, para diferenciarlo de por ejemplo, que tiene, en que la envidia lo único que le hace es algo, aumenta el flujo sanguíneo en esta área del organismo. Vamos a ver la respuesta al frío y la respuesta al calor y chao. La temperatura corporal disminuida estimula los receptores del hipotálamo. El hipotálamo genera respuestas de comportamiento y estas respuestas de comportamiento incluyen comer, buscar calor, cambio conductual en el uso de ropa, aumento de la actividad muscular, cuando la temperatura corporal es disminuida. El termostato activa los mecanismos de termogénesis, es lo mismo, respuesta, temperatura corporal disminuida, respuesta al frío, el termostato activa la termogénesis y se genera aumento de hormonas tiroideas, aumenta la actividad metabólica, aumenta la termogénesis, se activa el simpático, aumenta el metabolismo y disminuye la pérdida de calor por la piel y disminuye la termolisis. Entonces, este fenómeno aumenta la termogénesis y disminuye la termolisis al mismo tiempo, ¿ya? Principalmente. La respuesta. Y los escalofríos también. Y la piloerección, que también es una respuesta simpática. La piloerección es la piel de gallina, ¿ya? Los pelitos se paran, que es una respuesta atávica para aumentar la superficie de vello corporal. Los animales, por ejemplo, los perros cuando están con frío, los gatos cuando están con frío, tienen piloerección de manera tal de que generan un colchón aislante entre la piel y el medio ambiente a través de la presencia por la capa de pelos que se genera. En cambio, la respuesta al calor, el aumento de la temperatura corporal, se va a percibir a través de receptores de piel y el hipotálamo, de la sangre del hipotálamo, y va a generar respuestas de comportamiento, ingesta de bebida fría o agua fría, exposición a ambientes fríos, tienden a disminuir la ropa, se sacan ropa, y a disminuir la actividad física. No pueden eliminar la actividad física, pero a disminuir la actividad física. Y el termostato activa los mecanismos de termolisis. Hay una activación del parasimpático que favorece la sudoración y el aumento de la termolisis. Y hay una inhibición del simpático que favorece también la vasodilatación. Y a través de la disminución del metabolismo, disminución dentro de ciertos límites, porque no puede eliminarse el metabolismo de las células vivas, tiende a disminuir la termogénesis. Estos son los mecanismos combinados de respuesta al frío y al calor.
La fiebre la vamos a dejar para otro momento. Doctor, ¿puede ir a la diapo anterior, por favor? La diapo anterior. Gracias. ¿Esa? Sí. ¿Quería preguntar algo respecto de esto? No, quería anotar algo. Ah, ya. Ustedes van a tener a su disposición esta presentación y la grabación de la sesión completa también se la voy a poner, igual que en las clases anteriores. ¿Bien? Stop share.